Cosas que no me imaginé nunca en la vida, y tener el monumento mundial del fútbol, el Estadio Centenario de Uruguay, solo para mí. Y aquí vamos a resolver el gran misterio del por qué Uruguay es 4 veces campeón del mundo. Me siento como que si estuviera en otro país totalmente. No me imaginaba, no tenía ni idea que era tan bonito Uruguay. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, espero que estén viviendo una vida intensa o un amor intenso como el azul que andamos en este pelo. Y les quiero contar que a partir de este momento y por los próximos días ya no me llamo Araya Vlogs. Yo no sé quién es ese. De a partir de hoy me van a decir Araya Vlogs porque estamos en Uruguay, amigos. Un país que me parece demasiado interesante porque yo no sé, díganme ustedes, pero según yo se escucha muy poco de Uruguay, al menos de lo turístico, porque en el fútbol ya todos sabemos que son unas eminencias, 4 veces campeones del mundo. De aquí son Luis Suárez y Cavani, che, ¿me entendés? Entonces, además de fútbol, ¿qué nos podemos encontrar en Uruguay? Que ya empezamos a recorrer la capital, Montevideo. Está siendo hermosa, simplemente impresionante. Ya la vamos a ir viendo en detalle, pero me llama mucho la atención ver qué hay, además de monstruos jugando fútbol. Que oigan qué interesante lo que nos encontramos. Resulta que Uruguay es un país como de 176.000 kilómetros cuadrados, 3,5 veces más grande que Costa Rica, mi hermoso y pequeño país, pero tiene solo 3,5 millones de habitantes aproximadamente, menos que Costa Rica, que es un país súper pequeño. Se dice que aquí en Uruguay incluso hay más vacas que humanos, producen demasiada carne. Espero que podamos estarlo viendo más adelante porque se viene toda una serie de videos, pero hay como en aproximado 12 millones de vacas y 3,5 millones de habitantes nada más. Y además en Montevideo, en la capital, se concentran como 2 millones, o sea que como el 60% de la población tal vez se concentra aquí en la ciudad, en donde están todos los edificios y toda la cuestión, y todo el resto del terreno son como pastizales y un poquito de bosque, según lo que estuve viendo. Siempre que se busca acerca de Montevideo encontramos que es una de las ciudades con la mejor calidad de vida de toda Latinoamérica, e incluso en el 2019 fue nombrada la ciudad con la mejor calidad de vida de Latinoamérica. El salario mínimo, a lo que entiendo aquí, es como de $540, es de los más altos que hay, y la moneda es el peso uruguayo. Este es un billete de 100 pesos que equivale como a $2.50, casi $3 al momento de grabar este video. Se dice que este es un país caro, que es una ciudad cara, entonces hoy lo vamos a estar recorriendo y vamos a estar viendo también qué tanto. Este lugar en el que estamos iniciando se llama la Plaza Independencia. De hecho que llegamos justo a tiempo. Va a haber un cambio de guardia porque resulta que acá en este lugar, esta estatua que ven es del general Artigas. Aquí debajo de este monumento descansan los restos de este general. Entonces hay una guardia como que cuida sus restos y demás. Están haciendo el cambio de guardia, es algo simbólico. No sé si lo alcanzan a escuchar en el micrófono, pero por allá hay música y todo. Y también este lugar es muy importante porque aquí está el poder de Uruguay. De hecho que ahí, en teoría, en este momento está trabajando el presidente. Ahí está la oficina del presidente, ahí están los poderes de este país. Aquí nos encontramos cosas bien interesantes. La primera es este que tienen aquí atrás, el Teatro Solís. Es el teatro más antiguo de toda Latinoamérica. Se inauguró en 1856 y vamos a ver hasta dónde podemos entrar. Vean qué obra más bonita, la verdad. Vean la arquitectura. Aquí caben 1500 personas y vamos a tratar de entrar a ver hasta dónde se puede. Aquí negativo, ya no se pudo. Lástima, la verdad me llamaba bastante la atención ver cómo era esto por dentro. Voy a ver si encuentro fotos en internet de cómo es el Teatro Solís por dentro y se las voy a dejar ahí para no quedarnos con las ganas. Lo otro que nos encontramos que me llama demasiado la atención es que anteriormente Uruguay era una colonia española. Aquí hay una ciudad colonial antigua y era una ciudad amurallada. Esta que ven por aquí es la puerta de entrada, que la original está por el otro lado, ya casi la vamos a ver, pero ahorita hay cambio de guardia como les comenté antes. Entonces ellos vienen desde la otra ciudad a cambiar la guardia al mausoleo de Artigas. Vamos a cruzar la puerta que les enseñé, que la puerta por ese lado es nada más como una construcción de cemento que sostiene la puerta original que está de este lado, que es hermosa. Y ya cruzando ahí entramos a la ciudad antigua, a la ciudad vieja, perdón, no es la ciudad antigua, es la ciudad vieja. Que ya me escuchó un uruguayo y me dijo que no me van a entender si les digo la ciudad antigua, que es la ciudad vieja, che. Que como su nombre lo dice, efectivamente
Sinceramente, es una ciudad vieja, pero me encuentro una particularidad. Un momento, ¿soy yo o eso es una bandera del Salvador? ¿Alguien me explica, por favor? ¿Hay un salvadoreño viviendo ahí, trabajando ahí, o qué es lo que sucede? ¿Será que hay un bicho aquí perdido por estos lados? ¿Será que en algún lugar por aquí se pueden encontrar pupusas? Esta avenida me parece hermosa, pero hay un misterio que necesito que ustedes me ayuden a resolver. Por un lado tenemos edificios súper limpios, súper altos, hermosos. La verdad me siento como en una partecita de España, aquí en Uruguay, con las palmeritas y todo, unas ventas por allá, hay comercio a los lados, todo esto que ven son tiendas, pero yo necesito respuestas. Esto, por lo que estoy viendo, es como el Hollywood de Uruguay. No me sacrifiquen, por favor, por decir eso, pero es que van habiendo como estrellas. Esto es un sol en realidad, se me hace muy parecido al sol de la bandera. No sé si es el que lleva la bandera de Uruguay, pero hay soles con nombres de personas. Por ejemplo, este es dedicado a los Rolling Stones, que según lo que yo entiendo, los Rolling Stones no son de Uruguay. No sé por qué habría un sol dedicado a ellos. Luego por aquí hay otro sol a Carlos Goberna. Vean lo que les digo, un sol dedicado a Nelson Mandela. ¿Qué pinta Nelson Mandela por aquí? Alguien que me explique, por favor. Incluso aquí en la avenida nos estamos encontrando venta de un montón de pieles diferentes para el frío, porque me están diciendo que llegué en un momento súper atípico, que el hecho de que hoy esté pegando el sol y estemos como a 20 grados no es para nada normal, que en esta época la semana pasada estaban a 1 grado. Estamos llegando en pleno invierno a Uruguay y por eso es que hay este tipo de ventas. Yo me preguntaba como por qué están vendiendo estos gorros con corderito por dentro, y si no me equivoco esto es conejo, ¿verdad? Esto es conejo si estamos a 20 grados. Y es que me comentaban que es que en cualquier momento se pone ya otra vez a 5 grados, a 10 grados. Y además me llama bastante la atención. Tengo que aclarar antes de todo que me están contando los muchachos que esto no es que ellos los matan, ni mucho menos. No sé cómo funciona, no sé cómo lo consiguen. Pero aquí tienen conejo, tienen por ejemplo gorros de zorro, tienen estas pantuflas que son de oveja. Todo es completamente natural y cuero también. ¿Puedo distinguir al olerse? Ah, cierto, me dicen que uno se da cuenta al olerlo y sí, sí huele a oveja. Incluso por aquí nos encontramos plantillas para cuando se pone demasiado frío, o si usted va a ir al hielo, que aquí cerca en Argentina usted puede caminar sobre hielo, le pone esto a los zapatos. Esto también es de oveja. Y este gorro que tienen aquí es de lobo marino. Nunca en la vida había visto yo un gorro de lobo, ni había tocado tampoco. Es bien difícil acercarse a tocar un lobo. Me siento como ruso. Me siento como que estoy en Rusia ahora. Me están contando los amigos por aquí que esto es una feria completamente regulada, que a pesar de que parecen puestos informales o ventas ambulantes, todo lo que nos encontramos en esta feria, que se llama la Feria del Cabildo, está regulado, paga impuestos y tienen todos sus papeles para estar por acá. De hecho, que vean, el amigo que me estoy encontrando por acá vende todas estas esencias que tienen como diferentes intenciones. Por ejemplo, usted puede prender una esencia para la buena suerte, para llamar clientes, incluso para que me le vaya bien, mi compa. Y algo muy interesante que me comentaba también mi amigo es que más que ser algo mágico que se prende y ya funciona, como que esto hace que se predispongan las personas a que estas cosas pasen. Entonces digamos que alguien prende algo para llamar clientes y ya en su mente siente que está atrayendo y tal vez se desenvuelve mejor atrayendo a las personas. Así que yo no sé ustedes, pero yo voy prendiendo el de la buena fortuna, a ver si nos llueve billete de algún lado. Oigan este dato, llegamos a la plaza de la Ciudad Vieja, que es una plaza lindísima. La verdad es que yo me siento en Europa. Vean la catedral, y además yo creo que esta es la primera vez en la vida que estoy experimentando esta época en la que los árboles se quedan completamente sin hojas. Uruguay, según lo que entiendo, es un país que tiene las 4 estaciones. En mi país, en Costa Rica, solo existen 2, o lluvia o demasiada lluvia. Entonces me impresiona, la verdad es que se ve bien bonito ver esta estación. Ya estamos entrando en invierno, pero todavía los árboles siguen así como sin nada. Pero la cuestión es que llegando a este parquecito, como que me empiezo a poner yo feliz, como que me empieza a llegar un olor como a pasto, como a monte quemado, y le pregunto a mi guía que por qué hay tantas personas consumiendo marihuana aquí en este parque, y me dice que es que en Uruguay es completamente legal, que hay clubs de cannabis que tienen como una licencia incluso para vender, que las personas pueden sacar un permiso para tener sus plantas, y que algunas farmacias también venden. Por eso es que tantas personas están consumiendo aquí libremente por todo lado. Así que si ustedes
consumen, este es su país, amigos míos. Momento vital, el momento más feliz del día. Estamos en el almuerzo y vamos a probar algo típico de Uruguay. Me están trayendo aquí el matambre, que no se dice matahambre, sino matambre todo pegado, que es una carne que, oigan lo siguiente, esta carne que ven por aquí es una carne de res que se hace al horno. A lo que entiendo, agarran el corte, le ponen leche, condimentos y lo meten al horno y lo dejan ahí reposando toda la noche. Entonces, en teoría, debería de ser una carne suavecita. Una carne al horno, ¿lo habían escuchado ustedes? Vamos a probarlo a ver a qué sabe. Este plato con postre y una bebida vale 790 pesos uruguayos, que son como 20 dólares. El restaurante está a Finolis, hay que ver si se consigue más barato, pero está carito, la verdad. El almuerzo está carito. Vamos a ver qué tal el matambre uruguayo. Efectivamente, la carne sumamente suavecita, probablemente de estar tanto tiempo remojada en leche y al horno, casi que se deshace en la boca. Delicioso, definitivamente nos va a matar el hambre. Este efectivamente es un restaurante relativamente costoso. Resulta que yo les estaba dando un precio con descuento. El precio regular del plato, el postre y el fresco, más el servicio, me terminó costando aproximadamente 30 dólares. Pero oigan este dato si vienen a Uruguay. Resulta que a los turistas, a los que pagan con una tarjeta extranjera, les rebajan un 22% del IVA, o sea, le hacen un 22% de descuento solo en comida. Y así como de la puerta para allá es la ciudad vieja, aquí nos encontramos la ciudad nueva, que en realidad no se le llama así, pero así la podemos identificar más fácil. Esta avenida que ven por aquí es la 18 de julio, según lo que entiendo es la más importante de Montevideo. Y para mí ver esto es como ver el primer mundo. Yo no sé a ustedes qué les parece. En la pura entrada de esta ciudad que vamos a recorrer nos encontramos el Palacio Salvo, una cosa maravillosa y que además cuando se construyó era el edificio más alto de toda Latinoamérica. En un principio se construyó para que fuera un hotel. Cuando llegó la crisis del 33, pues ya no era tan rentable, me imagino yo, el hotel. Entonces ahora es multifuncional. Me dijeron que hay estudios de música, oficinas, más de 400 apartamentos. Y ahí dentro en la actualidad viven 1000 personas aproximadamente. Hermoso, la verdad, hermoso. Cuéntenme a ustedes qué les parece, pero para mí es maravilloso andar caminando por aquí. Me siento como que si estuviera en otro país totalmente. No me imaginaba, no tenía ni idea que era tan bonito Uruguay, al menos aquí en Montevideo. Se siente sumamente seguro, la gente es demasiado tranquila por lo que veo y súper amigables también. Conforme he ido hablando, he ido contando cosas, hay personas que se acercan a agregar algún comentario de lo que estoy diciendo y es parte de lo que ustedes han ido escuchando. Vean cómo todos los comercios se adaptan a los edificios coloniales que ya hay en la ciudad. Eso hace que se vea todavía más bonito todo esto. Por lo que veo, aquí apoyan bastante la artesanía, que vengan las personas a vender las cosas que hacen, porque todo esto que ven por aquí es hecho a mano. De hecho, vean estos mates que son súper famosos aquí en Uruguay. Espero que más adelante los podamos ver en detalle. Todo esto es hecho a mano y son puestos que están aquí a la orilla de la avenida principal y según lo que entiendo, todo esto es regulado. Nada es informal, entonces me imagino que es un apoyo a todas estas personas emprendedoras. Qué bonito. ¿Qué onda, che? ¿Cómo va todo? ¿Me puedo sentar? Sí. Excelente, che. Me encanta Uruguay. Estoy cansado de caminar tanto, hermano. Yo creo que la gente cree que me estoy poniendo ya un poquito loco. Amigos, esta estatua que tienen aquí es de Gardel, un cantante famosísimo, creo que el más famoso del mundo en el tango. Es un reconocimiento hacia él. Me dicen que es uruguayo. Ustedes díganme en los comentarios. Hay una pelea ahí, pero me dicen que es uruguayo. Y por acá nos encontramos la famosa Fuente de los Candados de Montevideo en Uruguay. Aquí vienen las parejas, compran su candadito y lo pegan para asegurar su amor. Así que bebé, tú no lo sabes, pero ya pegué nuestro candado. Obviamente, si estamos en Uruguay, tenemos que hablar de fútbol, amigos. ¿Qué es esto tan impresionante? Nunca en la vida había estado dentro de un estadio tan enorme. 60.000 personas caben en el Estadio Centenario, el estadio de Uruguay, el primer monumento del fútbol mundial. Este estadio se construyó en 1930 para celebrar nada más y nada menos que la primer Copa del Mundo que se hizo
en este planeta. Se hizo aquí en Uruguay para que vean ustedes lo arraigado que está este país, esta cultura al fútbol. Y aquí les va un dato curioso. Resulta que Uruguay se conoce como el 4 veces campeón del mundo, pero Uruguay solo ha ganado 2 mundiales oficialmente. El de 1930, que se celebró aquí en Uruguay, se lo ganaron a Argentina, y otro en 1950 que ganaron en Brasil, que fue una hazaña jugando contra Brasil en casa, una cosa espectacular. Solo han ganado esos 2, entonces ¿por qué se dice que son los 4 veces campeones del mundo? Pues resulta que antes de que existieran las Copas del Mundo, Uruguay ganó lo que había, básicamente. Si no me equivoco, lo que ganaron fueron las Olimpiadas, que igual es un mérito enorme, pero antes de 1930, que no habían Copa del Mundo, Uruguay ganó 2 Olimpiadas. De hecho, que al ser el primer país sudamericano en ganar una Olimpiada en el mundo, se declaró el día que ellos ganaron, si no me equivoco, el 9 de junio, el Día del Fútbol Sudamericano. Así de importante fue la hazaña. Así que fue todo un privilegio, todo un honor tener este ícono del fútbol mundial solo para nosotros. No me imagino cómo puede ser esto en pleno partido. Imagínense toda esta gradería gritando a los 11 jugadores que van a estar por ahí a un lado de la cancha. ¡Qué presión, por Dios! Me pongo a pensar un poco lo que pueden sentir los jugadores. De hecho, que hoy es un día futbolero. Hoy hay un ambiente futbolero por todo lado, porque hoy juega el Boca contra el Nacional, que es un equipo argentino contra un equipo uruguayo. Se va a armar un quilombo, como dicen aquí, como que mucho ruido y así. O no sé si un quilombo es algo malo. Espero que no. Por cierto, también en este estadio hay un museo dedicado al fútbol. Es el Museo del Fútbol de Uruguay. Todos los logros y todo lo que ha logrado este país y toda la historia del fútbol en el país, que está muy tuanis también, con trofeos, con pinturas, camisetas. Si a ustedes les gusta demasiado el fútbol, está este lugar. La capital de Uruguay, además de tener todos estos edificios y ser tan bonita así como la hemos venido viendo, también cuenta con playas. Esta ciudad se podría decir que lo tiene todo, pero aquí hay algo. Esto que tenemos aquí atrás realmente no es el mar, es el Río de la Plata. Y aquí no entiendo bien, se abre debate, tal vez ustedes me puedan ayudar en los comentarios. Se dice que este es el río más ancho del mundo. Yo quiero que ustedes lo vean aquí en el mapa. Es un río que desemboca en el mar, pero es como el inicio del océano Atlántico. Entonces es una mezcla entre río y océano. Esta tiene que ser agua salobre, pero hasta podemos ver que tiene un poquito de oleaje. Eso sí, eso debe estar frío como backside de pingüino, porque ya que va cayendo la tardecita, se escondió el sol, está saliendo una neblina, ya no siento los dedos, está bien frío. Pero imagínense, hasta playa tiene esta ciudad. Y además de eso, tiene este paseo que rodea como 24 kilómetros de costa, donde la gente viene a hacer ejercicio, a caminar, simplemente a sentarse, a contemplar, que leía que es uno de los paseos costeros más largos de todo el planeta. También, amigos, quiero presentarles al Nacho, el Che que nos está recibiendo aquí por Uruguay. ¿Qué dice, Nacho? ¿Cómo va todo, tranqui? ¿Cómo va todo? Nacho es el encargado de Peatonal Tours, que es una empresa que hace tours grupales aquí en Uruguay súper interesantes. Ahí sí, se puede apuntar cualquiera. Cualquiera que venga acá a Montevideo se puede apuntar y podemos salir a recorrer por diferentes lugares de la ciudad. Sí, no, son demasiado cracks. Entonces ahí les voy a dejar el contacto por si quieren venir a hacer tours diferentes, bien interesantes aquí en Uruguay. Los esperamos. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme a ustedes qué les pareció, se esperaban todo lo que nos hemos encontrado por aquí en Uruguay. Espero que hayan disfrutado el video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video, que se vienen videos por el Uruguay. Pura vida y besitos de alguien que hoy estuvo dentro de un ícono, de un monumento del fútbol mundial.